Bueno, continuamos con lípidos ahora. Los lípidos, al igual que los hidratos de carbono, están formados por tres elementos químicos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Y a diferencia de los hidratos de carbono, donde la unidad estructural son los monosacáridos, los lípidos, la unidad está formada por glicerol, que es un alcohol de 3 carbonos, más ácidos grasos, que estos ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. Los ácidos grasos tenemos el ácido oleico, esteárico y palmítico, que más adelante los vamos a ver. Los hidratos de carbono son insolubles en agua. Recuerden que los lípidos son insolubles en agua. Recuerden que los hidratos de carbono, los monosacáridos y disacáridos, eran solubles en agua. Ya los polisacáridos no son solubles en agua. Y tienen distintas funciones. Entonces, vamos a hacer un repasito. Unidad estructural de los hidratos de carbono, monosacáridos. Unidad estructural de los lípidos, glicerol más ácidos grasos. Los ácidos grasos pueden ser el oleico, esteárico y palmítico. Y los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados en función a si tienen enlace doble o enlace simple entre algunos de los átomos de carbono. Funciones. Tenemos funciones de almacenamiento de energía, que son las grasas que se acumulan en ciertos lugares. Los famosos rollitos son una función de almacenamiento de energía en determinados animales. Función de estructura, como por ejemplo los fosfolípidos, que van a formar parte de la membrana plasmática, y función de mensajeros químicos, porque acá adentro tenemos algún tipo de hormonas. No todas las hormonas, sino las hormonas sexuales y de la corteza suprarrenal están dentro de los lípidos. No porque sean lípidos en sí, pero bueno, ya les voy a explicar cuando lleguemos. Tipos de lípidos, y acá se me van a asustar, me parece. A ver si puedo ir un poquitito más abajo. Bien, bueno, tenemos los triglicéridos. ¿Qué son los triglicéridos? Los triglicéridos son triésteres de ácidos grasos más glicerol. Los triésteres, los ésteres, la función éster, es una función en donde tenemos una cadena carbonada unida con un oxígeno a otra cadena carbonada, pero esa otra cadena carbonada tiene enlace doble a un oxígeno. Esto podrían repasarlo un poquitito del secundario. En caso de que no lo recuerden del secundario, lo puedo volver a explicar, pero tampoco es que ustedes tengan que saber formular esto, sino que puedan entender cómo se forma un triglicérido. ¿Cuál es la función de los triglicéridos? Reserva de energía. ¿Qué pasa cuando comemos muchos lípidos? Los triglicéridos en los análisis no dan alto. Eso es un parámetro de un análisis de sangre. Si yo tengo triglicéridos altos, quiere decir que tengo un exceso de lípidos o de grasa en mi cuerpo. Y así sería el triglicérido. Yo voy a subir un poquitito más, así me queda todo acá. Voy a tener el glicerol, que es este, ¿sí? El glicerol, que es un compuesto de 3 carbonos con una función alcohólica, ¿bien? Unido a los ácidos grasos, que dijimos que pueden ser palmítico, oleico y esteárico. Entonces, cada uno de los carbonos del alcohol se va a unir a cada uno de los ácidos grasos. Fíjense, acá tengo un ácido graso, otro ácido graso y otro ácido graso, que se unen, por eso ponemos el más, que se unen al glicerol. Y me va a formar el triglicérido, que está lo que era la parte del alcohol, unida por un oxígeno a la parte de los ácidos grasos. Y como resultado final tenemos agua. Esto se los explico así por arriba, porque también en la clase en vivo lo voy a explicar un poquitito más. De todas maneras, lo que ustedes tienen que hacer es reconocer, es decir, si yo en una instancia evaluativa futura le pongo esto, que ustedes sepan que eso es un lípido o un triglicérido y que no es un hidrato de carbono. No es que los vayan a tener que formular ustedes. Para eso van a tener en las clases de química. Continuamos. Me quedó medio claro acá el escaneado, pero bueno, creo que se nota.
Luego tenemos los fosfolípidos. Los fosfolípidos tienen función estructural. ¿Por qué decimos que tienen función estructural? Porque van a formar parte de estructuras. En este caso van a formar parte dentro de lo que es la membrana plasmática, que es lo que envuelve a las células, lo que las separa y comunica con el medio externo y el medio interno. Los fosfolípidos dice que el tercer carbono del glicerol, en lugar de estar ocupado por un ácido graso, está ocupado por un ácido ortofosfórico. ¿Cómo? Así, miren. Fíjense, este era el triglicérido. En uno de estos, en el 3, en este acá, esto, en lugar de estar esto acá, va a estar un grupo fosfato. Entonces, fíjense, yo tengo el triglicérido que tenía, pero en este no está el ácido graso como este acá, sino que está el grupo fosfato. Por eso se llama fosfolípido. ¿Y cómo se representa para cuando nosotros empecemos a ver membrana plasmática? Vamos a ver que cuando hagamos los modelos biológicos, el fosfolípido lo van a encontrar así representado, con una cabeza, que la cabeza sería el grupo fosfato, está acá, grupo fosfato que dice que es hidrofílica. Función de ustedes buscar qué significa hidrofílica. Y las colas, que serían los dos ácidos grasos estos acá, que tienen función hidrofóbica, o sea que son hidrofóbicas. Tiene que ver con que unas toleran el agua y el otras rechazan el agua. Busquen si la cabeza rechaza el agua o acepta el agua por ser hidrofílica y si la cola rechaza el agua o acepta el agua por ser hidrofóbica. Lo voy a preguntar en algún parcial, así que por más que no esté acá, ustedes lo buscan y lo ponen. Luego tenemos los glicolípidos, que los vimos también en lo que era la parte de hidratos de carbono, oligosacáridos. Los glicolípidos también, es igual que el grupo de los fosfolípidos, pero en lugar de el carbono tener un grupo fosfato, tiene una cadena corta de hidratos de carbono. Y tienen función de reconocimiento celular, receptor antígeno. ¿Por qué? Porque, bueno, a ver, vamos a ordenar. Reconocimiento celular también está en la membrana plasmática, por fuera de la membrana plasmática. Y esto, a través de esto, se reconoce quién entra y quién sale de la célula. ¿Por qué les puse receptor antígeno? Porque cuando nosotros nos tienen que hacer una transfusión de sangre, lo que no permite que recibamos cualquier tipo de sangre, sino nuestro grupo, el factor sanguíneo, es esto, son los glucolípidos, porque van a ser respuestas para que la célula rechace lo que no quiere que entre. ¿Bien? Luego tenemos las ceras, que son protección. Siempre las ceras van a brindar protección. Por ejemplo, en plantas terrestres se encuentran en hojas y frutos. Después, en animales, son lo que van a lubricar los pelos o plumas para impedir que se mojen. Ustedes van a ver siempre que hay muchos animales acuáticos que están siempre como picándose la parte de la cola. Están siempre como picándose la parte de la cola y luego se pican la parte de las plumas. En esa parte de la cola hay una glándula, la única glándula que tienen las aves, en donde sacan cera de esa glándula para impermeabilizarse las plumas y que no se les mojen en el agua, por ejemplo. Después tenemos los esteroides, que si bien los esteroides en sí no son lípidos, estos son la función de mensajeros químicos que les nombré al principio. Los esteroides no son lípidos porque no tienen la misma estructura que los lípidos, pero se los agrupa acá por tener las características de ser insolubles en agua. Y dentro de los esteroides tenemos dos tipos de hormonas. Las hormonas sexuales y las hormonas de la corteza suprarrenal. Y tenemos lo que conocemos como colesterol, que generalmente lo asociamos a enfermedades cardiovasculares. Nosotros cuando decimos colesterol lo asociamos como algo malo. Y en realidad no es tan malo porque nuestro cuerpo mismo también produce colesterol para después poder sintetizar otro tipo de hormona. ¿Bien? Entonces, dentro de los esteroides tenemos el colesterol y las hormonas sexuales y las hormonas de la corteza suprarrenal. El colesterol también va a formar parte de lo que es la membrana celular,
vamos a tener fosfolípidos y colesterol al medio, fosfolípido y colesterol, o sea que los lípidos son muy importantes dentro de la membrana, y el colesterol es sintetizado por el hígado. Y dentro de las hormonas sexuales tenemos estrógenos, progesterona, testosterona y hormonas de la corteza suprarrenal, el cortisol. Quiero que busquen funciones de cada una de ellas, funciones de los estrógenos, de la progesterona, de la testosterona y de las hormonas de la corteza suprarrenal. Bien, busquen esa información porque va a estar en alguna instancia o en algún encuentro que tengamos, se los voy a preguntar.